Yo entiendo y comparto totalmente la decisión de Isabel Díaz Ayuso. Nosotros no podemos ahora mismo gobernar con un socio de gobierno que no es confiable. Quien no es confiable para gestionar un gobierno es mucho menos para los ciudadanos. Es decir, quien no merece la confianza, quien no merece confianza, no puede gestionar la vida y el destino de los ciudadanos en un contexto tan difícil. Lo que pasa es que yo creo que no esperaba la reacción de una mujer valiente y segura como es Isabel Díaz Ayuso, que a ese órdago ha respondido con pues nos vemos en las urnas, ¿no? Me parece, en segundo lugar, que este señor no tiene ni idea, o sea, sus palabras denotan que no tiene ni idea o intenta engañar. Isabel Díaz Ayuso no ha dimitido, porque el gobierno permanece en funciones, no se dimite, se disuelve el Parlamento de Madrid, el gobierno madrileño continúa en funciones hasta que haya un nuevo gobierno. No hay una situación en la que no hay gobierno y no hay presidenta, no hay vacío de poder. Tienen miedo. Claro. Porque no quieren ir a elecciones, porque no quieren que decidan los ciudadanos, porque en Madrid pretenden parar unas elecciones donde elige la gente con una moción de censura, donde no elige la gente, eligen los partidos. Es que tiene muchísimo miedo, ¿no? Es que yo creo que este es el final de Ciudadanos. Sí. O sea, yo creo que la gente ha valorado en Ciudadanos en muchas ocasiones la moderación, la sensatez, la capacidad de respaldar estabilidad en las instituciones, y esto justo va contra ese relato, ¿no? Asociarse con el Partido Socialista, asociarse con los socios de Podemos, asociarse con los que están pactando con los nacionalistas catalanes y con los brazos políticos del terrorismo en el País Vasco. Eso es justo lo contrario a lo que ha pretendido siempre vender Ciudadanos, que era su partido, ¿no?